Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Pablo pospone su viaje a Corinto, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 12, al capítulo 2, verso 4. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra santa. Gracias te damos porque ella nos instruye para las actividades diarias de nuestra vida, una vida que debe de honrarte, glorificarte, tanto en la iglesia como fuera de ella. Te damos gracias por tu palabra, que nos permite entender cuál es el propósito de nuestra vida. Glorificarte, Señor. Te rogamos nos ayudes a entender tu palabra y a vivirla. Por los méritos de nuestro Señor Jesús, te rogamos, te damos gracias. Amén. Pablo, al escribir la segunda carta a los hermanos en Corinto, en la primera parte del capítulo 1, habla acerca de sus sufrimientos que él tuvo en Asia y da gracias a los hermanos de Corinto que estuvieron orando por él, de tal manera que todo redundó para la gloria de Dios. En la segunda parte del primer capítulo, Pablo habla acerca de un tema espinoso, un tema difícil que se llegó a presentar en la iglesia de Corinto. Aparentemente hubo una persona que atacó a Pablo. Esto para Pablo no era nuevo. En varias ocasiones él tuvo que defender su apostolado. Entonces, posiblemente en esta ocasión también defendió su apostolado. Y la persona que lo atacaba fue de tal magnitud que ocasionó prácticamente un cisma, provocó una división, una gran molestia entre los hermanos en la iglesia de Corinto. Así que Pablo prometió ir para tratar el asunto de una manera personal. Poco después, al estar orando, meditando, reflexionando, optó mejor por enviarles una carta. En esta carta, en términos severos, pero de alguna manera más amable que si él hubiese estado presente, gracias a Dios logró lo que él deseaba que en persona hubiera querido lograr, que era obtener una paz y una consideración a su persona y por lo tanto un arrepentimiento tanto del ofensor y un arrepentimiento de aquellos que seguían al ofensor de Pablo. Entonces vamos a ver cómo Pablo escribe en estos términos, diciéndole a los hermanos: mi propósito era ir a hablar con ustedes, pero posteriormente opté por enviarles una carta. Finalmente vamos a leer en el capítulo 7 que el resultado de esa acción fue un avivamiento en la vida espiritual de los hermanos en Corinto. Así que vamos a leer cómo Pablo empieza diciendo en el capítulo 1, verso 12 en adelante. Nos satisface saber que nos hemos comportado bien y que hemos sido sinceros con todos, especialmente con ustedes. ¿Por qué Pablo escribe esto posteriormente a decirles a los hermanos que le estaba muy agradecido a todos ellos porque estuvieron orando para que Pablo fuese salvado de los problemas que había vivido en Asia? Dice claramente que él se comporta bien, su conciencia le dice que se comporta bien y además de esto, él ha sido sincero con todos los hermanos. Esto
es algo indicativo de que en la iglesia de Corinto alguien, y probablemente junto con otras personas, estaba señalando a Pablo quizás de una deshonestidad en su ministerio. En aquella época había algunas personas que se dedicaban a ir de pueblo en pueblo compartiendo el evangelio. Había profetas, había maestros, había evangelistas y también apóstoles que eran itinerantes, iban de pueblo en pueblo. Y al compartir el evangelio en los lugares donde ellos se quedaban un tiempo, eran hospedados en las casas de los creyentes. Pero esto derivó a que algunos vivales se hiciesen pasar por evangelistas o por pastores o por predicadores, por profetas, por apóstoles falsos, y esquilmaban a la gente mintiéndoles. Entonces había gente que sospechaba de aquellos que llegaban predicando el evangelio y ponían atención a lo que decían. Entonces probablemente algo así llegó a suceder con Pablo. Hubo alguna persona o algunas que dudaban del ministerio de Pablo. Pero Pablo dice, no, yo me comporté de una manera honesta, decente, sincera, verdadera, santa en medio de ustedes. Nos satisface saber que nos hemos comportado bien. Nuestra conciencia, dice en la versión Reina Valera, nos atestigua de que nosotros nos hemos comportado de una manera correcta con ustedes y que hemos sido sinceros con todos, especialmente con ustedes. No lo hicimos guiados por nuestra propia sabiduría, esa manera de comportarnos, sino con la ayuda de Dios y gracias a su gran amor. Ahora les escribimos con palabras e ideas fáciles de entender y espero que puedan comprender del todo lo que ahora no entienden bien. Pablo espera que conforme ellos reflexionen en las palabras de Pablo y reflexionen en las enseñanzas de Pablo, pues puedan entender todo. Así, cuando el Señor Jesucristo vuelva, ustedes podrán estar orgullosos de nosotros como nosotros lo estamos de ustedes. Con esta confianza, lo primero que pensé fue ir a verlos para así poder visitarlos 2 veces. Como Pablo se enteró de que había por lo menos una persona que manifestaba estar en contra de Pablo por alguna razón o motivo, Pablo decidió entonces ir a ver a los hermanos en Corinto. Él, de hecho, ya había planeado ir a Macedonia. Macedonia es la parte norte de donde se encontraba Corinto. Así que le era necesario pasar por Corinto para dirigirse a Macedonia. Y luego, cuando él regresara de Macedonia, pasaría otra vez por Corinto y les pediría a los hermanos que algunos de ellos lo acompañaran en su camino a Judea, hacia Jerusalén. Entonces Pablo así lo expresa. Con esta confianza, lo primero que pensé fue ir a verlos para así poder visitarlos 2 veces. La primera vez que yo los pasaría a ver sería cuando fuera a Macedonia y la segunda vez es cuando yo regresara de Macedonia. Tenía la idea de visitarlos en mi viaje hacia la región de Macedonia y de pasar otra vez por allí a mi regreso, para que ustedes pudieran ayudarme a seguir mi viaje a la región de Judea. ¿Acaso creen que esos planes los hice sin pensarlo bien? Aquí Pablo va a decir que esto que él había planeado
de ir a Macedonia y pasar doble vez a Corinto, lo hizo conforme a la certidumbre que el Espíritu Santo le daba. Él quería seguir compartiendo del Evangelio a los hermanos en Corinto, aprovechando su viaje para Macedonia. Pero ¿por qué cambió de planes? ¿Por qué ya no fue? Nos va a explicar ahora la razón y el motivo. Pero él dice que él es un enviado especial del Señor Jesucristo. O sea, él es apóstol del Señor Jesucristo. Y como apóstol o enviado especial, él representa al Señor Jesucristo. Así lo dice en uno de sus escritos cuando dice que él es embajador de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo es verdadero en su palabra, Pablo también lo es. Si el Señor Jesucristo dice sí, entonces Pablo también dice sí. Y si el Señor Jesucristo dice no, Pablo también dice no. Nos va a decir que él, como el Señor Jesucristo, dice un sí o un no. No dice sí queriendo decir no, y no dice un no queriendo decir un sí. Y eso es lo que dice Pablo al expresarse en estas siguientes palabras, refiriéndose que él, como el Señor Jesús, se comporta. Él es imitador del Señor Jesús. Así lo dice también en una de sus epístolas. Sean imitadores de mí como yo lo soy de Dios, dice Pablo. Entonces aquí dice, ¿acaso creen que esos planes los hice sin pensarlo bien? ¿O creen que soy como todos, que primero digo que sí y luego digo que no? Entonces Pablo va a decir, no, yo soy como el Señor Jesús, digo sí y digo no. Pues se equivocan. Dios es testigo de que cumplimos nuestra palabra. Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra. Y como Él, como el Señor Jesús cumplía su palabra, así yo la cumplo, dice Pablo. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén, que significa sí. Entonces Pablo pone como ejemplo a quien seguir es al Señor Jesús. Y por eso dice, yo quería ir a visitarlos, pero no dije, quiero ir pensando en que siempre no voy a ir. No. Ahora voy a explicar la razón de por qué no hizo su viaje. Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió, Dios nos eligió. Y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Al darnos al Señor Dios, el Espíritu Santo, es como el primer pago que se hace por una prenda, por una mercancía que se nos aparta y que ya es prácticamente nuestra. Entonces el Señor Dios nos da el Espíritu para que nosotros sepamos que somos ya de Dios. Sigamos. Si no he ido a visitarlos, aquí va a explicar Pablo la razón por la que ese viaje que él pretendía hacer no lo hizo, ha sido porque los respeto. Que Dios me quite la vida si miento. Yo los respeto, los quiero y no quise ir para no ser demasiado fuerte contra ustedes. Preferí escribirles una carta en términos duros, pero más suave que si yo hubiese ido. Nosotros no queremos decirles qué es lo que deben creer, pues de eso ustedes están ya bien seguros. Aquí por lo que podemos ver con estas palabras, la persona que se había opuesto a Pablo no nada más se oponía
a la persona de Pablo, sino a la enseñanza de Pablo. Porque dice, nosotros no queremos decirles qué es lo que deben creer, pues de eso ustedes están ya bien seguros. Ya les di yo el Evangelio la primera vez que fui. Cuando se fundó la iglesia en Corinto, yo me quedé un tiempo enseñándoles la palabra de Dios. Después viene una persona que habla mal de Pablo y que además está diciendo que la enseñanza de Pablo no es ortodoxa, no es la que corresponde. Y Pablo dice, ya no necesito yo enseñarles, ustedes lo saben, lo conocen bien. Así que no necesito decirles qué es lo que deben ustedes creer, porque ya lo saben ustedes. Lo que sí queremos es colaborar con ustedes para que sean más felices. En el segundo capítulo, Pablo continúa diciendo, como no era mi intención ponerlos tristes, decidí mejor no ir a visitarlos. Entonces Pablo dice, yo quería ir, pero ante la situación que me enteré que hay una persona que ya tiene un grupo de gente que lo apoya, hablando mal de mí y hablando mal del Evangelio, preferí no ir, sino enviarles una carta, para que no fuese tan fuerte el confrontamiento. Así que, como no era mi intención ponerlos tristes, decidí mejor no ir a visitarlos. Porque si yo los pongo tristes, ¿quién me alegrará después a mí? Nadie más que ustedes. Yo sabía muy bien que todos ustedes compartirían mi alegría, pero tampoco era mi intención que ustedes me pusieran triste, cuando más bien deberían alegrarme. Por eso decidí escribirles en vez de ir a visitarles. Esta es la razón por la que Pablo no va a Corinto. Prefiere escribirles y no estar presente, para no ocasionarles una mayor tristeza a los hermanos, que además le entristecerían a él. Ahora vamos a ver nosotros más adelante, en el capítulo 7, qué sucedió con esa carta que Pablo envió con Tito. Sigamos la lectura. Pero cuando les escribí, estaba yo tan triste, preocupado, que hasta lloraba. No quería ponerlos tristes, más bien quería que se dieran cuenta del gran amor que les tengo. Ahora, vamos a ver en el capítulo 7, como Pablo, de la misma carta, dice cuál fue la respuesta de los corintios a esta carta. Ciertamente, esta carta fue, repito, dura, pero fue más amable, por decirlo de esta manera, trajo menos enfrentamiento que si Pablo hubiese ido, porque así comenta Pablo en el capítulo 7. Dice, desde que llegamos a la región de Macedonia, en la parte norte que se encontraba arriba de Corinto, no hemos descansado. Al contrario, hemos sufrido mucho. En su ánimo interior, Pablo estaba sufriendo porque él sabía que en la carta que había mandado ya con Tito, era una carta de exhortación, de reprimenda. Y estaba él turbado, no podía descansar, no podía dormir, de estar pensando qué reacción iban a tener los hermanos. Si bien es cierto, él estaba esperando que su ausencia fuese, contribuyera a que la situación no explotara, no fuera una situación que causara divisiones, sino al contrario, unión y arrepentimiento por haber ofendido a Pablo y por lo tanto a Dios mismo, porque
Pablo estaba representando como embajador al Señor Jesús. Hemos luchado contra nuestros enemigos y contra nuestro miedo. Allá en Macedonia no nada más hemos estado peleando contra las personas que se han vuelto nuestros enemigos, enemigos del Evangelio. Y no nada más esto, sino que hemos estado luchando con nuestro miedo. El miedo de que ustedes no respondan como esperamos que así ocurriera, como debiera de ser, que no rechacen a aquel que fundó la iglesia en Corinto. Pero Dios, que anima a los que sufren, nos consoló con la llegada de Tito. Tito regresa al haber dejado la carta, que por cierto esta carta se extravió, no la tenemos en el canon de la Biblia, así que esta carta es otra de las que Pablo escribió y que se perdió. Tito regresa dándoles informes a Pablo de la respuesta de los hermanos en Corinto. ¿Y cuál es esta respuesta? Leamos. Y no solo nos alegramos de verlo a Tito, sino también de saber que él, Tito, estuvo muy contento con ustedes. ¿Por qué? Tito nos contó que desean vernos, nos extrañan, nos quieren ver, nos quieren abrazar, que están tristes, ustedes los corintios, por lo que ha pasado y que se preocupan por mí. Al oír esas noticias me puse más contento todavía. Me doy cuenta que mis hijos espirituales no me han rechazado. Me doy cuenta que mis hijos han entendido que yo busco su provecho, su bien, que no estoy aprovechándome de ellos como posiblemente la persona y las personas que apoyaban a señalaban a Pablo. La carta que les escribí, Pablo entonces dice, no fui, pero sí les mandé la carta. Y esa carta que produjo, la carta que les escribí, hizo que ustedes se pusieran tristes. Pero no lamento haberla escrito. ¿Por qué? Si se pusieron tristes, ¿por qué no lamenta Pablo haberla escrito? Por lo que sigue diciendo adelante. Dice, lo lamenté al principio, porque era una carta en términos fuertes. Cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza. Y Pablo va a decir, tristeza de Dios, la tristeza del arrepentimiento, la tristeza que conduce a cambiar de mente. Es la tristeza que Dios da, no la tristeza del mundo. Entonces Pablo dice, lo lamenté al principio cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza. Pero ahora estoy contento porque esa tristeza, ese arrepentimiento hizo que ustedes cambiaran, que ese arrepentimiento cambiaran de actitud y que le pidieran perdón a Dios. Así que fue muy bueno que yo no haya ido. Y en lugar de ir yo, fue Tito llevando una carta con términos fuertes, duros, difíciles, pero fue de una manera más suave que si yo hubiese ido. Porque ustedes finalmente han cambiado su actitud. En la Reina Valera dice, se han arrepentido, que es lo mismo que han cambiado su pensamiento. Sigamos. En realidad Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles y no haberme presentado con ustedes. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten. O sea, la tristeza del arrepentimiento. Pues esa tristeza hará que ustedes cambien o se arrepientan y que pidan perdón y se salven. Sin embargo, la tristeza del mundo conduce a muerte. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Qué bueno que Dios los haya hecho ponerse tristes. Vaya cambio que tuvieron, dice Pablo.
Así pudieron darse cuenta de que soy inocente, de que soy un verdadero apóstol, de que busco su beneficio. Y hasta me defendieron. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podría suceder. Sintieron deseos de verme y castigaron al culpable. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver en el asunto. Pablo dice, ustedes se pusieron tristes, la tristeza que Dios da, se arrepintieron, cambiaron su forma de pensar, de actuar y llamaron la atención al culpable, lo castigaron y finalmente todo esto hace que demuestran ustedes que no tienen nada que ver en el asunto. Ustedes me aman, ustedes me escuchan, ustedes son obedientes a Dios y esto ha resultado en beneficio de todos. Incluso más adelante en el verso 5, 6 y 7 del capítulo 2, Pablo dice, bueno, ya castigaron al infractor, ahora recíbanlo. No lo tengan como enemigo, sino como hermano. A esa persona que posiblemente manifestaba un desacuerdo importante con Pablo, ahora ya esa persona ha entendido y entra al seno de la iglesia. Por mi parte, cuando les escribí esa carta, la carta que, repito, se ha perdido y que fue en lugar de la visita de Pablo, no estaba pensando en la persona que hizo el daño, ni a quién se lo hizo. Aquí no dice qué persona fue la que estaba señalando al apóstol Pablo, y aquí tampoco dice él que esa persona recibió el daño, no dice a quién es, pero se entiende que esta persona que recibió el daño es el mismo Pablo. Más bien quería que Dios fuera testigo de lo mucho que ustedes se preocupan por nosotros. Esto nos hace sentirnos mejor. Tito está muy contento, pues ustedes lo ayudaron a seguir adelante. Eso nos alegró más todavía. Tito fue un emisario. Tito era el ayudante de Pablo. Así que al haber tratado a Tito de una manera muy cordial, de una manera muy amable, estaban diciéndole con esa actitud a Pablo, lo sentimos. Tito es tu representante, nosotros entonces al tratar bien a Tito, te tratamos bien a ti. Y al tratarte bien a ti, Pablo, reconociendo tu apostolado, reconociendo tu trabajo, reconociendo que tú te has entregado a nosotros y que no buscas de nosotros absolutamente nada, estamos reconociendo que tú eres el enviado especial de Jesucristo. Esta carta, este texto que estamos leyendo, estudiando, nos enseña que en la iglesia vamos a tener problemas y que cuando estos problemas se presenten necesitamos dirigirnos a las autoridades de la iglesia para que medien entre la persona y nosotros con los que llegáramos a tener alguna discordia. Es importante resolver de profundidad, de raíz, el problema para que sigamos adelante en armonía. De esta manera, la iglesia irá creciendo, porque si hay división, entonces, en lugar de hacer la obra de Dios, lo que estamos permitiendo es que Satanás tenga una victoria en nuestras vidas. Querido hermano, estas palabras son para que siempre busquemos tener paz entre nosotros, sea cuales fueran las causas que en un momento dado puedan provocar algún disturbio, alguna molestia, alguna inconformidad. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra.
Ayúdanos a vivirla para la gloria de tu nombre. Bendito eres. Amén. Gracias por estar con nosotros en YouTube, en Facebook. Te agradecemos que los domingos a las 7 estás al pendiente. Muchas gracias por compartir con tus amistades y familiares. Por favor, este año que empieza, continúa con nosotros. Comparte nuestros videos. Muchas gracias. Dios te bendiga.